hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y hoy vamos a estar viendo en el versículo 9 al versículo 13. La carta, primera a los Corintios, capítulo 5, y hoy vamos a estar viendo desde los versículos 9 hasta el versículo 13. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y dice así: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado entre ustedes. El mensaje de la palabra de Dios hoy lo traigo bajo el título La manzana podrida. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres y también profesores nos instruían también a nuestras juntas. ¿Con quiénes nos juntábamos? Si nos juntábamos con personas muy desordenadas, con personas que tenían malas costumbres o eran personas que no tenían buenos hábitos, nos decían que las malas juntas era como un cajón de manzanas podridas, que si nosotros nos juntábamos, nos iban a terminar echando a perder a nosotros. Nuestros profesores también lo decían cuando nos juntábamos con los desordenados, que se sentaban más atrás, que eran peluzones, como nosotros conocemos, que eran desordenados, andaban gritando y no se comportaban bien. Los profesores decían también: no se junten con esos, con aquellos que no les gustaba estudiar, que siempre se sacaban malas notas. No te juntes con ellos, porque si tú pones una manzana podrida en un cajón, va a podrir a todas las demás. Y es precisamente que traigo esta ilustración para representar lo que el apóstol Pablo hoy día nos está diciendo. Mensajes anteriores en la palabra de Dios que hemos estado viendo nos ha marcado el claro llamado que el Señor nos hace a la santidad. De decir que alejen y separen a ese que está cometiendo aquellos actos que son tan repudiables como aquel que tenía una relación, estaba emparejado sentimentalmente en una relación amorosa con la esposa de su padre. Y el apóstol Pablo nos dice que esto ni siquiera se ve en los de allá afuera del mundo. Y no tan solo eso, no que estaba pasando eso nomás en la iglesia, sino que aquellas personas que sabían que existía esta relación, la respaldaban, la avalaban. Se sentían orgullosos de decir: nosotros pensamos igual que él, nosotros tienen nuestro respaldo, nosotros le ponemos defensa y nos sentimos orgullosos, no nos sentimos y no nos entristecimos al ver esta situación tan perversa. Pero Dios quiere marcar una diferencia y una pauta diferente a aquellos que son hijos de Él. No quiere que nosotros andemos como este andaba, ni tampoco quiere que nosotros andemos como aquellos que por costumbre todavía practican el pecado sin tener en consideración el arrepentimiento en sus corazones. Pablo ponía una ilustración acerca de la masa, de la levadura vieja, de que no nos contaminemos con la levadura vieja. Esto mostrándonos de una forma bastante simple cómo un poco de levadura vieja puede estropear toda la masa. Con una levadura vieja, por más poca que sea, va a terminar afectando toda la masa. Y a veces nosotros caminamos con estas costumbres que a veces parecen muy inofensivas como hijos de Dios,
siendo permisivos y también incluso aplaudiéndolas o riéndonos de esas costumbres. Sí, a veces escuchamos chistes en doble sentido, vemos personas que tienen vidas que no son agradables delante del Señor y nosotros hacemos chistes acerca de eso, hacemos tallas, como decimos, y lo tomamos como algo superficial, como algo que podría mirarse de una manera permisiva, decir, bueno, si no es para tanto esta situación. Pero la verdad, lo que Dios está haciendo con estos versículos es llamarnos específicamente a la santidad, a vivir con integridad en la iglesia. No le está hablando a los de afuera que tienen que vivir de esta manera y no pueden juntarse ellos con aquellos que son del mundo, borrachos y ese tipo de cosas. Pablo no nos manda a alejarnos y decir, yo no voy a tener más contacto con el mundo, porque sería imposible. Tendríamos que dejar de trabajar, tendríamos que dejar de ver a familiares, a amigos, y eso no puede ser. ¿A quién le predicaremos entonces? Si no nos podemos relacionar con los de allá afuera, si no nos podemos relacionar con el mundo, ¿a quién le predicaremos? Pablo no está haciendo ese llamado. Pablo está diciendo específicamente que dentro de la iglesia debemos cuidar y guardar la pureza y la integridad de la santidad de Dios y su voluntad. Es así como nosotros debemos caminar. De esta manera. Esto es un llamado claro a vivir específicamente con los principios de Dios. De saber que esto no es un juego. De entender que la santidad de Dios es clara, no es difusa. A veces a nosotros nos parece algo difuso entender el aspecto de la santidad de Dios y su integridad con que nosotros seamos pecadores. Y a veces nosotros tenemos este conflicto de no entender. Pero Dios nos llama a caminar en integridad. ¿Cómo estamos caminando hoy en día? ¿De qué manera se ve reflejada cuando nosotros caminamos en integridad como iglesia, como individuos, como hermanos? ¿Cómo nos relacionamos en integridad con el otro hermano? ¿Con un saludo afectuoso? ¿Con amabilidad? ¿Qué pasaría si nosotros como hermanos nos saludáramos enojados? ¿Qué pasaría si como hermanos, cuando un hermano lo saluda y lo abraza, empezar a acariciarle por todo el cuerpo? ¿Sería apropiado eso? Podemos ver que eso se puede tomar como un chiste en algunos lados, como algo gracioso. Incluso hacer alusiones a cosas en doble sentido, que gentes, incluso mismos líderes y pastores, desde los mismos púlpitos hacen gracia de ese tipo de cosas. Pero el Espíritu Santo nos está llamando claramente a la integridad, que nosotros conozcamos cuáles son las características de Dios. ¿Qué es lo que lo representa a Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo Él quiere que sea su propia iglesia? ¿Cómo Él quiere que nos guiemos? Que nos comportemos, que nos relacionemos con otros y vivamos en Cristo Jesús. Esto no tiene que ver con juzgar al mundo, hermanos. Esto no tiene que ver con juzgar a los de allá afuera, y a veces nosotros nos confundimos y vemos a cristianos más preocupados de juzgar a los de allá afuera que ver cómo nos estamos comportando. Hemos visto en las noticias a veces hermanos teniendo enfrentamientos con carabineros de Chile a palos y cosas así. Arrepiéntete, hijo del diablo, tirando un palo y una molotov. Pero si nos fijamos, el Señor sí nos llamó a predicar el Evangelio, y que para predicar el Evangelio vamos a tener que invitar a las personas al arrepentimiento. Es que la única diferencia en que hay una persona de afuera del mundo y entre nosotros es que nosotros hemos decidido aceptar a través del arrepentimiento la gracia y la salvación que es en Cristo Jesús.
Y que ellos también tienen la misma invitación, solamente que pueden aceptarla. No hay más diferencia en que nosotros hemos aceptado por medio de arrepentirnos y ellos no, pero pueden hacerlo si presentamos el mensaje como el Señor nos ha mandado a hacerlo. Pero el Señor no nos manda que nos preocupemos de juzgar a los de afuera y mira lo que hace, lo inmoral que es esta persona, mira cuántas veces ha engañado a su esposa y un montón de cosas. El Señor no nos manda en que nos enfoquemos a juzgar y condenar al mundo, porque eso es algo que solamente es de Dios. Eso es algo que le corresponde solamente Él. Y Él en algún momento juzgará toda obra de cada ser humano. Él lo hará en su momento. Nada quedará impune. Él en su momento enfrentará toda conducta. ¿Y qué decisión tomó cada persona a través del mensaje de Cristo Jesús? ¿Qué hiciste tú con el mensaje de Cristo Jesús? Algunos piensan que Jesús tenía esta característica de ser inclusivo y decir, bueno, yo me voy a juntar con prostitutas, con cobradores de impuestos y así incluir a las minorías. Y poder nosotros ver cómo Jesús era alguien que abrazaba más que excluía. Sí, si bien es cierto, vemos en la Escritura de que Jesús sí se sentaba a la mesa a compartir con cobradores de impuestos, con aquellos que eran traicionadores a la patria por medio de los cobros de impuestos, aquellos que eran inmoral sexualmente, aquellos tenían una mala reputación. Jesús se sentaba con ellos a la mesa. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Jesús se acercaba a ellos, pero no se acercaba para agraciarles su estilo de vida, sino para llamarlos al arrepentimiento. Él no estaba avalando el comportamiento ni el estilo de vida de cada uno que llevaba, sino todo lo contrario. Se acercaba a ellos para decirles, ustedes necesitan de mí, necesitan del perdón, de arrepentirse para conocerme genuinamente. No se pueden quedar así. Y es así como Él también se acercaba y se sentaba a la mesa con todos, porque el arrepentimiento y la salvación es para todos, aquel que quiere creer en Cristo Jesús, para que nadie se pierda, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Si nosotros nos fijamos, hermanos, nosotros no estamos enviados a apuntar, juzgar y condenar a los que están allá afuera. Sí, entregar el evangelio, invitar al arrepentimiento. Pero sí, Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que debemos juzgar toda mala conducta dentro de la iglesia. Porque la iglesia es un reflejo de Cristo, porque la iglesia es un reflejo de Dios. Y Dios no quiere tener nada que ver con el pecado. Dios no quiere tener nada que ver con la inmoralidad. Solamente Cristo puede trabajar en un corazón pecaminoso si hay arrepentimiento verdadero, si hay arrepentimiento genuino que salga honestamente de nuestro corazón. Es la única manera en que Dios pueda trabajar en nosotros. Pero si hay alguien llamándose hermano, aún así habiendo escuchado el evangelio, escuchando esta exhortación, escuchando esta confrontación y aún así no querer cambiar, el Señor nos dice que nosotros, aquellos que se llaman hermanos, llamándose hermanos, y sean unas personas inmorales, avaros, idólatras, difamador, borrachos, estafadores, con esa persona ni siquiera coman. Ni siquiera deberían abrir las puertas de su casa porque no hay nada en común, es una ofensa a Dios. Nosotros cuando estamos en un error, el Espíritu Santo nos confronta. ¿Con qué? Con su palabra. Nosotros entendemos que necesitamos arrepentirnos porque Dios está haciendo una obra en nosotros. El Evangelio y su palabra
Solamente ahí hay poder para que su vida sea transformada. Ni mi consejo, ni mi argumento, ni mi sugerencia pueden hacer que su vida sea transformada y cambiada para caminar en la santidad de Dios. Solamente la palabra tiene ese poder. Pero cuando una persona ya ha escuchado del Evangelio, una persona ya ha escuchado la confrontación, ya ha escuchado el mandato de Dios y aún así no quiere arrepentirse y no necesita arrepentirse porque no lo quiere hacer, ¿qué más podría transformar su vida? ¿Qué más podría hacerlo entrar en razón? Nada más. Solamente que ha rechazado precisamente el arrepentimiento que por medio de él viene la gracia y el perdón y la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ha sido una persona que ha rechazado del perdón de Dios a través de negarse a arrepentirse de sus malas conductas. Aún así hay personas así llamándose hermanos. Y hay muchas personas también avalando esa conducta y ese estilo de vida. No somos llamados a juzgar al mundo, sino que fijarnos qué es lo que está pasando dentro de la iglesia. Hermanos, el juzgar, el traer disciplina a la iglesia es un acto de amor. Es un acto de amor que cuida a los hermanos. Es un acto de amor que cuida y respeta la integridad y la santidad de Dios a través de la protección de la iglesia y a través de la restauración a aquellos que necesitan ser restaurados. Si nosotros seguimos avalando ese tipo de cosas y actitudes y esos tipos de pecados, bajándole el perfil o incluso apoyándolos, lo que estamos haciendo es apoyando el pecado y dándole la espalda a la santidad misma de Dios, como Él quiere que su iglesia sea llevada. Sabemos que nos vamos a encontrar con pecados, ¿sí? Sabemos que muchos en la iglesia han sido inmorales sexualmente, que han visto gente avara, gente difamadora, que ha visto gente borracha. Eso puede suceder y va a seguir sucediendo a lo largo. Pero si la Escritura nos confronta, debemos abandonar el pecado y acercarnos a la santidad de Dios en un corazón arrepentido. Si nosotros encontramos que no es necesario el arrepentimiento y podemos seguir viviendo ese estilo de vida, hemos estado rechazando a Cristo Jesús y el verdadero perdón a través del arrepentimiento que Él nos da. No estamos tomándole el peso honestamente al sacrificio en la cruz. Y ahí no hay salvación. Ahí no hay perdón de pecados. Porque una persona ha sido confrontada, pero ha decidido que esa confrontación no tiene ninguna validez. Porque ha decidido tomar sus propias decisiones, no escuchando la voz de Dios. Hermanos, nosotros no podemos tolerar el pecado. Y lo que toleramos determina si Dios camina en respaldo con nosotros o no. ¿Ustedes creen que si una persona peca y es inmoralmente pecadora sin arrepentimiento y sin considerar que necesita arrepentirse delante del Señor, ¿ustedes creen que el Señor estará respaldando a esa persona? O aún más, ¿ustedes piensan que si nosotros vemos pecado en la iglesia, nos enteramos de pecados ocultos que hay en la iglesia y nosotros toleramos este tipo de conductas, ¿ustedes creen que si nosotros celebramos, aguantamos y somos permisivos, incluso le damos un lugar preferencial o le damos servicios especiales a las personas o que puedan servir en la congregación a pesar de que vemos el pecado sin arrepentimiento que hay en su vida? ¿Usted cree que Dios estará respaldando esa iglesia? ¿Que avala y respalda y soporta y le baja el perfil al pecado? A veces nosotros conocemos ese tipo de iglesias que pasan cosas inmorales y se tiran chistes como si eso fuera, bueno, es lo que nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy qué difícil el desafío que hay en la iglesia, que hay gente que es inmoralmente incorrecta. De esta palabra que es inmoral, que viene la palabra fornicación,
del griego porneia, como nosotros conocemos, y la raíz de la misma palabra pornografía, de ser inmoral sexualmente, de ser inmorales en nuestra vida. ¿Ustedes creen que si nosotros tomamos eso como gracioso, Dios estará respaldándonos? Si nosotros nos da lo mismo, decimos, bueno, estas cosas, así es la vida real. Gente con pecados y ese tipo de cosas, sí, bueno, siempre y cuando que haya arrepentimiento y haya un proceso de transformación, que no es instantáneo, no es mágico tampoco, sino que, como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, perfeccionamiento en perfeccionamiento, hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Es así como camina un hijo de Dios. Va perfeccionándose en cosas pequeñas, en cosas pequeñas. Pero debe haber arrepentimiento en el corazón. Pero por más que Dios no esté perfeccionando, hay cosas que no se pueden tolerar. Hay cosas que no se pueden tolerar. Una de esas es no tener arrepentimiento en el corazón. Tener arrogancia, jactarse del pecado. Otra cosa que no podemos tolerar en la iglesia, que la iglesia misma o el liderazgo o el pastorado le baje el perfil al mismo pecado y haga chistes y para él sea algo gracioso, para las personas de la iglesia sea algo que realmente no tiene mucho peso o que Dios tampoco le da mucha importancia a eso. Eso tampoco lo podemos tolerar. Podemos entender el proceso, que es largo. Podemos entender el proceso de una persona que necesita ser restaurada, pero no podemos dar y avalar el pecado cuando se está practicando. No podemos hacerlo. Porque al momento de nosotros respaldar eso, no vamos a tener el respaldo de Dios. Dios nos va a quitar todo respaldo. Si nosotros somos una iglesia que jugamos con el pecado, si nosotros somos una iglesia que hacemos chistes del pecado, si somos una iglesia que le bajamos el perfil al pecado y que aquí cualquiera puede hacer lo que sea. Aquí cualquiera puede aparecer y hacer lo que se le ocurra en gana. ¿Se imaginan ustedes tuvieran un pastor que tolerara que el liderazgo, o incluso aquí los mismos músicos, se estuvieran con un hombre echándose sobre otro hombre, teniendo relaciones impropias, inmorales, o adúlteras con sus esposas? ¿Qué nos dice la palabra acerca del pecado? Que debemos ser cuidadosos, que debemos guardar la santidad de Dios. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si yo me parara aquí y ustedes después supieran que yo trato mal a mi esposa, o que la he ofendido, o que le he hecho daño, o que le he hecho mal, y está siendo una práctica recurrente? Y cuando a mí me hablen, yo no quiera decir nada y diga, no, bueno, eso es cosa nuestra. Ustedes no se metan en nuestro matrimonio. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Avalaremos ese tipo de cosas? ¿Será nuestra actitud? Hace un tiempo atrás salieron muchos chistes acerca de una infidelidad, un adulterio, que fue grabado en cámara en un concierto de Coldplay, en donde aparecía una mujer con el esposo de otra persona, y los dos claramente estaban en adulterio. Y de ahí se salieron muchos chistes, haciendo muchas bromas y haciendo eso. ¿Qué pasa si nosotros de repente empezamos a poner en las pantallas así como grabando a los hermanos aquí y de repente un hermano con otra hermana haciendo el chistecito de la infidelidad? ¿Ustedes creen que eso sería agradable delante de Dios? Parece gracioso decir, ¡ay, mira, la iglesia es simpática, hace chistes de moda y todo ese tipo de cosas! ¿Será algo que Dios le agrade? ¿Dios estará respaldando esas acciones? Fíjense bien, cuando estas dos personas fueron descubiertas, ellos tenían altas posiciones en la empresa donde trabajaban. O sea, ellos realmente tenían posiciones de liderazgo y de jefatura. Y eran peso pesado en la empresa donde ellos estaban trabajando. ¿Y qué pasó cuando la empresa vio que aquellos que estaban trabajando en su empresa, estaban teniendo una relación en adulterio?
los desvinculó. Mandó un comunicado y los desvinculó. Porque la empresa, a pesar que podríamos decir que el mundo muchas veces dice, ellos no estaban en horario laboral, en su vida privada cada uno puede hacer lo que quiera, mientras me cumplan en el trabajo está todo bien, pero aún así las personas del mundo cuidan la imagen de una empresa que no quiere tener nada que ver con la inmoralidad y con la destrucción de una familia. ¿Por qué la iglesia tendría que tener estándares más bajos que ese, siendo que la característica de Dios principal es su santidad, su integridad ante el comportamiento humano? ¿Por qué tendría que tener menos estándares? La misma empresa no salió haciendo chistes de la misma situación, sino todo lo contrario, dando en que ellos no son ni partícipes ni apoyan ese tipo de conductas, mandando cartas y comunicados para que su empresa no sea vinculada con aquella inmoralidad, que no son los valores que la empresa promueve, que no son los valores que la empresa quiere promover. Entonces, ¿una iglesia de Dios tendría que aguantar las mismas cosas? ¿Tendría que avalar a aquel que no se arrepiente y andaba ocultando el pecado? Y que recién cuando es pillado con las manos en la masa, recién decir, no, perdónenme, me equivoqué. Hermanos, la santidad de Dios no es un juego. Si nosotros vivimos de una forma que no agrada a Dios, Dios no nos va a respaldar. Si nosotros caminamos sin el interés de caminar en la santidad de Dios, Dios no va a estar con nosotros. Y si nosotros como iglesia también respaldamos ese pecado y nosotros respaldamos esas malas conductas que tienen que ver con lo sexualmente indebido, obviamente no con el diseño de Dios, de que nos has hecho como hombre y mujer, y así constantemente con diferentes cosas, con gente que se emborracha, con gente que dice garabatos en la misma iglesia. Yo recuerdo cuando joven, una vez tuve que participar en una iglesia antigua que había acá y que también era de otro tipo de corporación e institución. Y recuerdo haberme juntado con jóvenes de otra iglesia, en los cuales nos dividieron para hacer un sketch. Y recuerdo que cuando nos dividieron para hacer un sketch, yo estaba con un grupo de otros jóvenes que no conocía. Y recuerdo que venía una de las chicas, de las jóvenes que venía ahí, y venía caminando hacia el grupo, hacia nosotros, para hacer un sketch como una mini obra de teatro sobre un tema en específico. Y resulta que esta chica al venir hacia nosotros se tropieza. Y al tropezarse sale un garabato, pero tan fuerte y con tantas ganas. Y los demás hermanos jóvenes empezaron a decir, ¡oye, es chistoso! ¡Oye, no es la iglesia! Pues ubícate donde estáis. No vaya a decir garabato aquí en la iglesia. Y todos riéndose. Por último di, no sé, y cambiaban palabras y cuestiones. Pero aún así, todo tomado como un chiste. Toda conducta impropia tomándose como chiste. Cuando a uno le cuentan como pastor de otra iglesia, a veces te dicen, oye, el hermano que era músico se estaba metiendo con la otra hermana y resulta que ahora siguen juntos y aún así hay perversión dentro de la iglesia y bueno, uno dice, uy, qué complicado, pero aún así no vemos que líderes tomen realmente las consecuencias y tomen los consejos del Espíritu Santo a través de Pablo, que escribe precisamente, expulsen al malvado entre ustedes. Porque ya ni siquiera puede ser llamado hermano. No dice expulsen al hermano entre ustedes, sino que expulsen al malvado dentro de ustedes. Hermanos, la santidad de Dios no es para jugar. ¿Estamos nosotros como iglesia bajándole el perfil al pecado? ¿Estamos nosotros como iglesia avalando estas conductas y tolerándolas como iglesia? ¿Qué estamos haciendo realmente nosotros? Dios nos está hablando, hermanos, no para que vivamos en la carne,
no para que vivamos como albóndigas, que son pelotitas llenas de carne, sino que vivamos en el Espíritu, caracterizada por la santidad e integridad de nuestro Dios. Es que así es como Dios quiere que nosotros caminemos y andemos en su nombre y en su voluntad, sin desviar ni depravar su propia voluntad y su palabra. Somos imperfectos, pero Dios trabajará por medio de nuestro arrepentimiento. Dios hará y se manifestará y respaldará a todo individuo y a toda iglesia que su santidad no sea transada. El llegar y ser permisivos con el pecado, bajarle el perfil y también apoyar a otros o practicarlos, es lo mismo que Dios nos entregue a Satanás. Seamos entregados para ser eliminados, expulsados y no ser llamados hermanos porque no hay arrepentimiento, solamente hay egoísmo, hay soberbia y hay arrogancia en el corazón. Dios nos invita en esta hora en que nosotros tengamos cuidado. Porque como iglesia estas cosas van a pasar. Ha pasado desde el principio y va a pasar hasta el final. En todas las iglesias ha pasado este tipo de cosas. Y va a seguir pasando. Lo que el Señor nos invita a que nosotros no seamos personas que avalen este tipo de conductas. Nos dice, esto va a pasar, pero cuando pase, esta es la actitud que ustedes deben de tener. ¿Y esto va a ser trágico? Sí, claro que lo es. ¿Esto es incómodo? Claro que lo es. Porque uno va a ver alejarse y tener conductas inapropiadas a familiares o amigos, que eso va a doler en el corazón, va a doler en el alma. Verlos caer y verlos desviarse, tomando la santidad de Dios como algo que no debe ser respetado, ni debe ser temeroso delante de nosotros de Él. Hermanos míos, el día de hoy le invito a que nosotros preparemos nuestros corazones. Preparemos nuestros corazones para poder entender que esta es la voluntad de Dios. Es algo complicada, pero yo les digo, oremos constantemente por nosotros, nuestra vida y por sus hermanos, para que nosotros no soltemos la mano de Dios, porque al momento de soltar la mano de Dios, todo hombre o toda mujer caerá. Y sin Cristo y sin de la mano de Dios, no vamos a querer arrepentirnos. Solamente de su mano y buscando su voluntad es que podremos estar a salvo de no caer bajo nuestros propios deseos de la carne y de la vieja levadura que pudre y las manzanas que podridas pueden representar y podrir toda buena conducta que haya en usted.